quiero compartir de parte de Dios una palabra muy importante para los varones, pero que va dirigida a toda la iglesia. El descuido, un alto precio. Ese es el tema de la predicación. El descuido, un alto precio. Muchos de ustedes vienen quizás de un contexto o de un trasfondo familiar donde quizás en casa no tuvieron la bendición de que sus padres les enseñaran a cómo llevar a cabo la tarea de ser padre cuando eventualmente se fueran casando. Muchos de ustedes quizás llegaron al matrimonio sin saber qué hacer o cómo hacer para enfrentar la vida en pareja. En el caso de las hermanas, de igual manera, quizás no tuvieron por parte de su mamá o de su papá el que fueran enseñadas cómo llevar a cabo la tarea de ser esposa. Y probablemente en el tiempo presente muchas están claudicando, no saben qué hacer o no saben cómo enfrentar la vida en pareja. No hay ningún matrimonio perfecto. Todos pasamos por momentos difíciles. El matrimonio es algo que trabajamos todos los días. Sin embargo, a los hijos de Dios, Dios nos dejó su palabra. Y somos bendecidos al tener la palabra de un Dios vivo. Y esa palabra, Dios dejó un diseño para que todos aquellos que fuéramos parte de la salvación y de la gracia en Cristo Jesús, pudiéramos ser parte del diseño que Dios estableció como creador de la familia. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros. Si tú ya tienes tiempo de estar casado, Dios te va a hablar. Si eres recién casado, Dios te va a hablar. Si tienes muchos años de casado, Dios te va a hablar, porque su palabra edifica y siempre nos alienta a seguir adelante. Amén. Vamos a ir a un poco de introducción y dejo un apartado ahí en Éxodo. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 27. Hechos 20, 27, ¿ya lo tiene? El apóstol Pablo, por 3 años, había estado al frente de la iglesia en Éfeso. Y recibe de parte de Dios para que él vaya a Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén, él manda llamar a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Y dice Hechos 20, 27. Usted me sigue con su vista. Amén. Hechos está después de Juan. ¿Está conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios: porque no he rehuido anunciaros, ¿cuánto? Todo el consejo de Dios. Todo pastor, todo ministro de Dios tiene el deber delante de Dios de enseñar todo el consejo de la palabra. No una parte, sino todo. Y esta tarde Dios quiere compartir con nosotros parte de ese consejo, parte de ese todo. Porque hay muchas cosas que aprender de parte de Dios. Pero una parte importante es la vida en el matrimonio. ¿Y qué sucede cuando hay un descuido en la vida del esposo o en la vida del varón? Dice el versículo 31: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas. ¿A cuántos? Iglesia Elohim, quiero decirle que como pastor, yo tengo temor de Dios. Y sé que un día voy a entregar cuentas del tiempo que he compartido la palabra con usted. Mi deber como pastor es poder enseñarle a la iglesia de tal manera que usted crezca en el Señor. Como pastor, mi deber es prepararme, estudiar, orar, buscar de Dios, para traerle a la iglesia una palabra que le ayude a crecer. Y yo seré responsable de lo que predico, pero usted será responsable de lo que escucha de parte de Dios. Y entre más conozca de Dios, tiene más responsabilidad y tendrá menos excusas el día que tenga que entregar cuentas delante de Dios. El apóstol Pablo dice: de noche y de día. Ser pastor es un arduo trabajo. No hay descanso en la vida del pastor. Todos los días estamos en comunión con Dios, con su palabra, estamos orando, atendiendo asuntos espirituales, asuntos que tienen que ver con la iglesia, y nunca para la agenda de un pastor. Y dentro de esa agenda entra la parte espiritual. Dice el versículo 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios,
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para, ¿qué, hermanos? Para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo encomendaba a los ancianos de la iglesia en Éfeso. ¿A quién nos encomendó? A Dios. Estoy consciente que yo un día no voy a estar en este púlpito. Un día pasaré. Y mientras Dios me tenga aquí, yo tengo una responsabilidad con Él y con la iglesia, de poderle compartir la voluntad de Dios, y que usted pueda tener en su corazón esa palabra que lo ayude a ser en esta tierra un cristiano que glorifique el nombre de Dios. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es algo serio. No estamos jugando cuando venimos al culto. Venimos a alabar a Dios y escuchar el consejo para nuestras vidas. Con esa introducción vamos a regresar a Éxodo 4, versículo 24. No sé cuántos de ustedes han leído este libro del Éxodo, un libro muy interesante. El contexto de este pasaje es que Dios llamó a Moisés para libertar a la nación de Israel, que estaba viviendo en esclavitud en Egipto por más de 400 años. Y Dios levanta un hombre, a Moisés, un hombre que después de estar 40 años en el palacio del faraón preparándose, él entiende el propósito de Dios para su vida, y luego es llevado al desierto por 40 años. Estuvo por 40 años en el palacio, y después fue llevado 40 años al desierto a pastorear ovejas. Y en esos 40 años en el desierto, Moisés aprendió a depender más de Dios y menos de él. Y ahí conoció su voluntad de Dios para con su vida. Y entendió que tenía un propósito de existir en esta tierra. Y déjeme decirle de parte de Dios, iglesia, que usted tiene un propósito por el cual existió o por el cual vive en esta tierra. Usted no es accidente, usted no es una casualidad en esta tierra. Usted tiene un propósito de parte de Dios que cumplir, una tarea que hacer y algo que poder realizar en esta tierra mientras Dios le dé vida. Amén. Después de 40 años, Dios llama a Moisés y le habla. En el capítulo 3 dice que a través de una zarza ardiendo. Y en esa zarza Dios le revela a Moisés que Dios al cual iba a servir es un Dios santo. Amén. El Dios que usted y yo adoramos es un Dios santo, donde el pecado no puede habitar. Amén. Y si su vida no está bien, esta tarde es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios. Amén. No podemos jugar con las cosas de Dios. Amén. Él es santo, 3 veces santo. Amén. Y después de ese momento del encuentro con la zarza, Dios llama a Moisés. Moisés está listo, aunque le puso 5 excusas. Y después de ese momento de las excusas, Dios llama a Moisés. Pero pasa algo muy importante en el capítulo 4, versículo 18. Ponga su vista ahí. Amén. Éxodo 4, 18. Antes de partir del desierto hacia Egipto, hay un encuentro entre Moisés y su suegro Jetro. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ¿qué le dijo, hermanos? Esto nos enseña un principio. A todo lugar donde vayas, antes de que salgas de ese lugar, da las gracias para que te vaya bien en esta tierra. Una vez más, cada vez que tengas la oportunidad de estar en un trabajo, no salgas porque te corrieron. Sal por la puerta de enfrente y da gracias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un principio. Moisés vivió 40 años. Jetro le dio a su hija Séfora y ahí criaron 2 hijos. Pero en el momento que él decide partir de la casa de su suegro, él le dijo a su suegro Jetro: suegro, gracias, voy a regresar al lugar de mis hermanos para ver cómo están. Y en esa acción, su suegro le dijo: ve, pero ven, ¿qué, hermanos? En paz. Nunca salgas por la puerta de atrás,
siempre por la puerta de enfrente. Y siempre hay que aprender a dar gracias donde recibimos apoyo, consuelo y abrigo. Amén. 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 Esto es muy importante. Después de ese momento, vamos al versículo 24. Moisés toma a su esposa Séfora y toma a sus 2 hijos y él se dirige hacia Egipto. Dice el texto 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿Me ayuda a leer? Y quiso matarlo. Este pasaje es crucial. Lo que está diciendo el versículo es que en ese momento Dios iba a matar ¿a quién? A Moisés. Pregunta por qué. Si era el escogido para libertar a la nación. ¿Qué sucedió para que llegara el momento o fuera tan grave el asunto que Dios creador llegara al punto de matar a Moisés? Y es aquí donde Dios quiere hablarnos. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos varones, en las cuales cuando descuidamos, las consecuencias de nuestros descuidos son un precio muy alto. Y Dios quiere hablarnos esta tarde. Para poder entender ese versículo, vamos a concluir el 25 porque son juntos, el 24 y el 25. Nos encontramos ahí de que Dios quiso matar a Moisés. 25, entonces Séfora, ¿quién era Séfora, hermanos? La esposa de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. 26, así le dejó luego ir. De aquí encontramos un momento. Dios llega un momento que quiere matar a Moisés por algo que sucedió, pero entra a su apoyo, ¿quién? Su esposa. Su esposa. Vamos entonces a entender el texto 24 y 25 yendo a Génesis 17, versículo 10 al 14. Esto es muy importante, me da mucho gusto ver a los hermanos. Me hubiera gustado que vinieran más varones, pero también hay hermanas. ¿Cuántas? Yo me imagino, hermana, que usted ama mucho a su esposo, ¿verdad? Y usted desea, hermana, que su esposo sea salvo. Y si su esposa y su esposo, hace algo indebido, usted lo ama tanto que está dispuesto a decirle cuando se equivoca que está mal, ¿verdad, hermana? Porque la ama, porque ama a su esposo. Espero que Dios pueda ministrar su vida para que cuando tenga la oportunidad y sea pertinente, usted pueda hablar con su esposo porque lo ama y le hable la palabra que Dios quiere esta tarde hablarnos a nosotros. Génesis 17:10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. El contexto es Dios hablándole a Abraham. Dios le habla a Abraham, el padre de la fe, y le dice Dios a Abraham, habrá un pacto, habrá un acuerdo, habrá un voto entre tú y yo. Hay una marca. En este momento Dios le dice a Abraham, va a haber una marca que te va a hacer diferente a ti de en medio de todas las naciones de este mundo. Versículo 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto, ¿qué, hermanos? Perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. ¿Ha violado, qué dice, hermanos? Mi pacto. El pacto consistía en que después de los 8 días de nacido, todo varón tendría que circuncidarse. Ese fue el pacto entre Dios y Abraham. Y iba a representar una marca para la nación de Israel. Y esa marca iba a ser algo importante que haría a Israel distinto de todos los pueblos de la tierra. En Mateo capítulo 5,
Jesús le dijo a sus discípulos que serían la sal de la tierra y la luz de este mundo. Usted y yo tenemos como cristianos y somos llamados de parte de Dios a ser diferentes en medio de la gente en la cual vivimos en esta tierra. Usted es llamado a ser luz y a ser sal. Aunque vivimos en este mundo, no somos como los del mundo. Nuestra vida es distinta y nos conducimos de manera diferente de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y esto es muy importante, hermano varón. Vivimos en este mundo, pero nuestra vida tiene que ser una vida diferente. Dios dio a su Hijo para que fuera a la cruz y se ofreciera a sí mismo, y a través de ese sacrificio usted y yo pudiéramos ser salvos. Amén. Y mientras llega el momento de partir de esta tierra, somos llamados a vivir una vida distinta, una vida diferente a la gente que no conoce al Dios. Amén. Esa es la marca de Dios para la iglesia en el siglo XXI. Somos sal y somos luz. Usted no debe de conducirse como un varón que no es cristiano. Usted es un hijo de Dios, glorifica a Dios con su vida en esta tierra. Y debe de ser distinto. Amén. Ese fue el descuido que tuvo Moisés. A él se le olvidó el pacto, que Israel sería alguien diferente a las demás naciones. Él estuvo dispuesto a servir, pero perdió de vista y descuidó que el Dios al cual iba a servir es un Dios santo. Vamos a ver algunos principios en ese descuido que Moisés tuvo. Vamos a regresar a Éxodo capítulo 4, versículo 24. A los que anotan, espero que anoten los hermanos y también las hermanas, porque esto es muy importante y serio. El primer principio que encontramos en Éxodo 4, 24 y 25 es: el hombre, el varón, es responsable de la disciplina en el hogar. Vuelvo y repito el principio. El hombre, el varón, es responsable de la disciplina en el hogar. ¿El descuido de quién fue, hermanos? De Moisés. ¿Quién le ayudó cuando se enfrentó a ese descuido? Su esposa. Déjeme decirle de parte de Dios, hombre, varón, hermano, la hermana puede ayudarle a usted eventualmente con las causas en el hogar. La esposa puede ayudarle a usted a educar a los hijos, pero usted es responsable delante de Dios el día que tenga que entregar cuentas. Y esto es fuerte. En este momento Dios tiene misericordia y le puede ayudar su esposa a corregir, a orientar o a cubrir la espalda en el hogar. Pero el día que esté delante de Dios, no estará con usted nadie que lo acompañe. Estará solo delante de Dios y le va a entregar cuentas a Dios. Si su esposa se sale del diseño de Dios y usted, varón, permite, usted es responsable de Dios, porque sabiendo hacer lo que tiene que hacer y no lo hace, usted va a entregarle cuentas a Dios de lo que pasa en el hogar. Amén. Y algunos pueden decir: es que mi esposa tiene un carácter muy fuerte, es que mi esposa no se deja. No, ese es un pretexto. Tú eres responsable de cómo camina el hogar y cómo camina tu esposa y tus hijos. Amén. Tú, varón. ¿Dios confrontó a quién? ¿A Moisés o a Séfora? A Moisés. Primera de Corintios 11:3. Y esto es muy importante, hermanos. A veces, por muchas razones, muchas mujeres, y que Dios bendiga a las hermanas, son las que están llevando la carga en el hogar. Muchas de ustedes son las que están trabajando con los hijos, trabajando con la vida espiritual. Pero el varón es responsable de que las cosas funcionen bien. Aunque la esposa está contribuyendo, pero no le exime al esposo de que él va a entregar cuentas delante de Dios. Primero los Corintios 11:3. ¿Ya lo tiene? Amén. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer. Ahí Dios establece la responsabilidad, la disciplina de los hijos en el hogar. Cuando el hijo comienza a hacer algo indebido, eres tú, varón, el que debe de tomar
y enfrentar la situación y saber qué hacer con eso. Y si no sabes, como dice Santiago 1:3, pídele a Dios sabiduría y pídelo con fe. ¿Sabe por qué hay mujeres que están al frente de la tarea del hogar? Porque el esposo ha abandonado su responsabilidad. Pero esta tarde Dios nos habla y nos dice, a pesar de que eso sucede, no exime al esposo de su responsabilidad. Es nuestro deber como hombres el vigilar, el cuidar y el atender que el hogar camine bien, hermano. Si tu esposa no está contribuyendo, eso no te quita a ti la responsabilidad. No te va a decir, o Dios no va a entender el de que es que mi esposa pensó. No, somos llamados los hombres a que las cosas se hagan de acuerdo a la voluntad de Dios en el hogar. Amén. El primer principio, el varón es el responsable de la disciplina en el hogar. Eso es muy importante. Dios va a juzgar a los hombres, varones, porque somos responsables delante de Dios en el hogar. La mujer debe de ser sabia y sensata y ser ayuda idónea. Segundo principio, antes de servir a Dios, debe de haber orden en nuestra casa. Debemos de cuidar de que nuestro hogar, de que nuestros hijos y nuestra esposa caminen en las cosas de Dios. Amén. Y número 3, e importante, Dios usará a las personas cercanas a nosotros para aconsejarnos, exhortarnos y amonestarnos cuando estemos fallando. Mire lo que dice Éxodo 4:25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Séfora no era cristiana, tampoco era judía, ella era gentil, ella desconocía el pacto de Génesis 17:10, ella no lo conocía. Sin embargo, cuando su esposo se vio afectado, ella apoyó, ella buscó ayudar a su esposo. Hermana, de parte de Dios quiero decirle que usted debe de ser ayuda idónea en su hogar. Constantemente yo digo esto en la iglesia: la mujer es el clavo o es la clave para que el hogar funcione. La mujer puede ser esa persona que ayude al esposo para que el esposo crezca en las cosas de Dios, para que sea el esposo exitoso, sea un hombre de bien. O puede ser todo lo contrario. Puede ser el clavo que esté constantemente como un cuchillo de palo, siempre ahí, y pasará el tiempo y nunca hará nada el esposo, porque la esposa nunca contribuyó para que caminara ese hogar y glorificara a Dios. Amén. Y esto es fuerte, hermana. No sé cuál sea usted, si sea el clavo o sea la clave. Dios quiere que sea la clave, porque Dios establece que la mujer es ayuda idónea. Amén. La persona más cerca que tenemos en el matrimonio es la esposa. Usted, hermana, Dios la colocó en su hogar para que sea una ayuda idónea, para que cuando esté mal el esposo, usted le haga ver y le diga, mira, ¿sabes qué, mi amor? Aquí estás equivocándote, no es de esa manera. Y usted, varón, cuando le hable su esposa y le dé un consejo o lo exhorte, lejos de enojarse, diga, gracias Dios porque me hablas. No me gusta, porque a nadie le gusta que le digan las cosas. A nadie le gusta que le digan que está mal. Sin embargo, es necesario, cuando nos equivocamos, que alguien venga y nos diga en nuestra cara, está mal lo que estás haciendo. No puedes vivir doble vida. No puedes ser hipócrita, esposo. En la calle como el que no conoce a Dios y en la iglesia como santo. No. Aprenda a vivir la vida cristiana. Y necesitamos mujeres así en el hogar, que empujen al esposo hacia las cosas de Dios, no que los alejen de las cosas de Dios. Dios usará personas muy cerca de nosotros para mostrarnos las áreas en las que estamos fallando. Proverbios 14:1. Ahora, aquí entramos a un punto delicado.
que tenemos que ser realistas. No todas las mujeres son ayuda idónea. No todas. Desearíamos que sí, pero no. La realidad es que no todas las esposas son ayuda idónea. Hay esposas que lejos de ser ese apoyo en el hogar, son las que se encargan de alejar cada vez más al esposo de las cosas de Dios y de una vida de integridad. Dice Proverbios 14:1, ¿lo tiene? Amén. Ponga su vista ahí. La mujer sabia, ¿qué hace, hermano? Edifica su casa. Lo contrario, mas la necia con sus manos, ¿qué hace? Es decir, hay dos tipos de mujeres según la Biblia: la sabia y la necia. La sabia es la que constantemente con la palabra de Dios está orientando al esposo. Mira, mi amor, tienes que ser más constante en las cosas de Dios. Vamos a administrar mejor las cosas. Vamos a corregir a nuestros hijos. Mi oración como pastor es que las mujeres de aquí sean sabias con sus esposos. Sean buenas administradoras. Se encarguen de cuidar las cosas en el hogar y no sean insensatas que destruyan lo poquito o lo mucho que logra trabajar el hermano, el esposo, para que tengan un mejor bienestar. Si está bien su esposo, hermana, usted también estará bien. Si está mal su esposo, también usted estará mal. Quizás esto nunca se lo enseñaron en casa a sus padres, pero a Dios gracias que nuestro Padre Celestial esta tarde nos habla a nosotros. Amén. La mujer sabia, dice el texto, edifica su casa, se procura, se esfuerza, está trabajando constantemente. Mi amor, es día de culto, vamos a la iglesia. Esa mujer sabia, vamos a orar antes de dormirnos, amor. Vamos a orar por nuestros hijos. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la educación de nuestros hijos? Y ahí está, edificando la casa. Nunca se acabará el trabajo, hermana. Siempre habrá pendientes, pero hágalo en la voluntad de Dios. Amén. Por lo contrario, la necia, dice el esposo, hoy no vamos al culto, amor. Ah, pues no vamos, vamos al parque. Qué triste. Porque tu deber es corregir. Es que, ¿sabes qué, amor? Sí, necesitamos un día de recrearnos. Pero ¿qué crees? No fuimos el jueves, no fuimos el domingo, no fuimos el jueves. Necesitamos ir al templo. Nuestros hijos nos están observando. Esto es muy importante, hermanos. El apóstol Pablo dijo, no he rehusado enseñares todo el consejo. Y como pastor también mi deber es enseñarle a usted cómo hacer su tarea en su casa como esposo y como esposa. Amén. Salmos 19:3. Cuando la esposa nos da un consejo que viola la palabra de Dios, es el momento que debemos de decirle, no, amor. Si lo que tú me estás diciendo va en contra de lo que Dios dice, entonces no te escucharé. Yo caminaré con Dios. Salmo 19:3, ¿lo tiene? Amén. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. El salmista está diciendo, Señor, no permitas que sea alguien orgulloso. El orgulloso es aquel que dice, no quiero escuchar a Dios. Sí, pero no lo voy a hacer. No seas soberbio, hermano. Si Dios te habla, reconoce y sé humilde y corrige. Y es la voluntad de Dios porque te va a ir bien. Si alguien tiene interés en tu vida para que tengas en esta tierra bienestar, es Dios. El que más te ama y más ama tu hogar es Dios. Escucha su palabra y camina en su voluntad y tendrás cosas buenas de parte de Dios. Dice el salmista, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. No permitas que el orgullo sea el obstáculo para que te alejes de Dios. Cuando venga a ti el orgullo, hazlo a un lado, sé humilde y reconoce cuando te equivocas y busca de Dios lo más pronto posible. Amén. Vamos a ir a un pasaje más de la Biblia y ver otro momento de la parte de Dios. Vamos a adelantarnos ahí mismo en Éxodo. Vamos a regresar. Pensaba ir a un pasaje, a un ejemplo más, pero vamos a ir cerrando ya. Nos extendimos un poco. Si Dios permite, en el mes de mayo
daremos la segunda parte de esta predicación y espero verlo y que pueda crecer más a la imagen de Dios, hermano, hermana. Versículo 27. Después de ese momento difícil de Moisés y que a Dios gracias estuvo su esposa para ayudarlo, después de ese momento, versículo 27, y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró, ¿en dónde, hermanos? En el monte de Dios. ¿Y qué hizo Aarón? Le besó. Mire, hermano, cuando Dios trabaja en un hogar, trabaja en las dos partes. Aarón vivió 40 años en Egipto, mientras Moisés estuvo viviendo 40 años en el desierto. Pero cuando estuvo trabajando Dios con Aarón, también trabajó con Moisés. Cuando llegó el momento de que llegaran a trabajar los dos, Dios les habló a los dos. Aquí también veo jóvenes. El monte de Dios representa el lugar de la presencia de Dios. Eso representa el monte de Dios. Representa la santidad de Dios. Y es muy importante lo que Dios quiere que aprendamos en ese lugar. Salmo 15, versículo 1. En el monte de Dios fue donde le entregó Dios los 10 mandamientos a Moisés. El monte de Dios representa algo muy importante para nosotros como iglesia. Salmo 15, 1, ¿lo tiene? Amén. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y a partir del versículo 2 habla de características de personas que están delante de Dios en su monte. Versículo 2, el que anda ¿en qué, hermanos? En integridad. Eso es muy importante. Estar en el monte de Dios habla de vivir una vida en integridad. Yo le decía, aquí veo jóvenes que eventualmente se van a casar y van a formar hogar. Sería muy importante, joven, que usted considere esto: que la mujer que usted dice que será su esposo, su esposa o su esposo, sea una mujer que también vaya al monte de Dios y sea una mujer de integridad. Es muy triste cuando alguien se quiere casar, uno es cristiano y otro no lo es. Hay muchos problemas y muchos conflictos. El monte de Dios, si la joven está en el monte de Dios y tiene integridad, y tú también, joven, ese hogar tendrá temor de Dios. Amén. Tendrán problemas, pero habrá una vida de integridad. Amén. Segunda característica, y hace justicia. Una persona que va a ese monte procura la justicia de Dios. Amén. Número 3, y habla verdad en su corazón. Una persona que está en el monte de Dios no dice mentiras, porque sabe que esa mentira puede afectar a su pareja, a su esposo, a su esposa. Una mujer, un hombre que va al monte de Dios como lo hizo Moisés y Aarón, es un hombre y una mujer que no dicen medias mentiras. Sabe que el hogar o el matrimonio no es un juego. Se va a decir la verdad, aunque sea difícil y aunque duela. Un matrimonio que vive en el monte de Dios se dicen la verdad mutuamente. Versículo 3, siguiente característica: el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. ¿Quién hace esto, hermano? La respuesta es el que está en el monte de Dios. Si los hogares, si el esposo y la esposa están en el monte de Dios, no van a decir nada indebido, van a cuidar lo que dicen y cómo dicen, y nunca harán el mal por su prójimo. Que Dios lo ayude y que Dios nos ayude a dar testimonio que vivimos en el monte de Dios.